Todos conocemos la triste historia de un evento que sacudió a la nación de los Estados Unidos. Este evento del ataque terrorista de 2 aviones que impactaron 2 torres, las torres más altas en ese momento de esa ciudad de Nueva York, las Torres Gemelas, y cómo trajo conmoción y estruendo y miedo a esa nación. Y no solo a esa nación, a todas aquellas naciones que consideraban a la nación de Estados Unidos como una nación poderosa. Y algo de lo que recuerdo que sucedió después de los atentados, tal vez semanas o meses después, es cómo empezaron a salir en las redes sociales, en videos o aún en las mismas noticias, ya años más tarde, grabaciones de personas que habían quedado atrapadas en el caos, en la catástrofe que habían causado el impacto de los aviones en esas torres. Estas grabaciones, estas llamadas, la mayoría de ellas telefónicas, que estas personas que estaban atrapadas y que estaban ya sin salida, que sabían que tarde o temprano era cuestión de minutos, tal vez horas, iban a padecer junto con las torres que fueron atacadas. Sabían que la muerte que venía era inminente. Sabían que no había nadie que los iba a rescatar de su desgracia. Y conscientes de eso, decidieron hacer su última llamada. Esa última llamada a ese ser querido, a esa persona que ellos amaban, apreciaban, atesoraban en sus corazones y que querían que las últimas palabras de ellos en esta tierra, ellos la pudieran recibir. Entre esas grabaciones obviamente podemos ver el afecto que ellos ponían en sus palabras, las cosas que ellos querían que atesoraran en sus corazones, esas cosas que ellos querían transmitir para que ellos dieran importancia en esta vida, que les dejara algo favorable en su caminar en esta vida. Si yo estuviera en una situación similar como la de las Torres Gemelas, donde mi muerte es inminente, vería la forma de hacerles saber a mi esposa, a mis hijos, que los amo. Les animaría a vivir con una vida, con un enfoque centrada en lo que en verdad importa en esta vida. Les hablaría del Dios para el que deben vivir. Les hablaría de la importancia de tener convicciones claras en las cosas de la vida que en realidad tienen importancia. Les hablaría de la necesidad de amarse y de buscar la presencia de Dios en sus vidas. Mi enfoque en la carta sería espiritual, ya que es lo espiritual lo que más me importa a mí en esta vida, y por lo cual quiero que mis hijos vivan sus vidas, mi esposa viva su vida con ese mismo sentir. La carta pasada a Timoteo, Pablo le escribe con un enfoque de la necesidad de pelear la buena batalla de la fe, de cómo es que la iglesia de Cristo, aquella que Cristo compró con su sangre, es la columna y el sostén de la verdad, de cómo es que deben conducirse los creyentes en la casa de Dios, en conducta, en obras. En la segunda carta, Pablo le escribe a Timoteo, a su hijo en la fe, desde una prisión, donde está a punto de ser ejecutado. Y el sentir de esta carta es la de un papá espiritual que quiere que su hijo en la fe sepa cuánto le ama y la necesidad de mantener el enfoque correcto de lo que es vivir una vida cristiana, una vida centrada en el Evangelio. Pablo hace lo que un hombre que ha sido condenado a morir debe hacer cuando tiene convicciones de vida fundamentadas en la verdad. Él quiere que personas a las que ama adopten esas convicciones, y es por eso que escribe a Timoteo, su hijo amado, a quien él ama, esta carta. Pablo no estaba en el edificio de las Torres Gemelas, pero había algo muy parecido en su contexto, detrás de las rejas, donde seguramente ya se le había dictado el día de su sentencia de muerte. El título de mi sermón es iglesia:
el saludo de una carta centrada en el Evangelio. Pongamos nuevamente nuestros ojos en la Biblia. Versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 1 resalta rápidamente. Pablo inicia su carta de una forma que rápidamente cautiva nuestros ojos. Él dice, apóstol de Cristo Jesús. Inmediatamente dice la razón por la cual él se considera un apóstol. No es por voluntad de carne ni de sangre. No es porque él fue muy listo y tenía la teología más correcta de entre los judíos. No es que él buscaba mucho de Dios, aunque seguramente él se engañaba en pensar que así era. Es por la voluntad de Dios, dice la palabra. Cuando buscamos de Dios, tiene y empieza todo con una voluntad, y no es la nuestra. Es la de Dios. Pero pastor, seguramente es él porque era apóstol, los demás ya es nuestra voluntad. No. Simplemente es un ejemplo de lo que pasa en la vida de las personas cuando en verdad están buscando a Dios de la forma y en los términos de Dios. Es la voluntad del soberano que empieza a ejercer un poder sobrenatural en la vida de las personas. Y este es el caso de Pablo y lo quiere dejar de frente bien en claro a su hijo Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Entonces queda claro, iglesia, que aquí Pablo da por entendido muy claramente que no es que él vino a Cristo, sino que más bien él recibió un llamado. Él no fue el que se llamó, sino más bien Cristo lo llamó. Él no buscaba a Dios. Él era celoso en la religión, ¿cierto? Muy celoso. Como el musulmán que se amarra a una bomba para ir a explotarla donde haya multitudes. Así de celoso era Pablo, buscando a Dios. De la misma forma que es muy celoso el empresario que quiere que su empresa sea exitosa. No hay mucha diferencia en ese sentido. Cualquier cosa que nos apasione puede mostrar una actitud de celo y no necesariamente es un celo que le agrada a Dios. Lo mismo pasaba con Pablo, él no le buscaba a Dios. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Lo mismo nos pasó a nosotros, iglesia, no le buscábamos. Y si piensas que le buscabas, yo te animo a que escudriñes más profundamente las Escrituras y que sean las Escrituras mismas las que te revelen el engaño. Tal vez no yo, aunque obviamente el texto nos está invitando a empezar a escudriñar esa parte. Versículo 1. Nosotros, iglesia, nosotros le buscábamos de la misma forma que el Chapo Guzmán buscaba al gobierno estadounidense para ser enjuiciado en Nueva York. Así es como le buscábamos. En ese mismo sentir. Como ese criminal que está buscando al policía que está parado en la esquina en su patrulla. Nos llamó por el Evangelio, iglesia. Pablo dice, según que la promesa de vida en Cristo Jesús. Aquí Pablo no está diciendo el Evangelio, pero sí está diciendo la definición del Evangelio de alguna forma. El Evangelio es eso, las buenas noticias, la promesa de vida en Cristo Jesús. Es por ese plan de salvación, de redención que Él nos llamó. No fue por algo
que a nosotros se nos ocurrió. No fue porque teníamos la sonrisa más grande o la apariencia más alegre. Fue por su plan de salvación redentor. Aquella salvación que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Tiene que ver con sus propósitos y con su voluntad. Esa promesa de vida, dice Pablo. Él nos llamó de la muerte a la vida. Estábamos muertos, dice la palabra de Dios en otros pasajes. Muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, pero después Dios hizo algo. Él intervinió en ese proceso de mortalidad, donde no había esperanza, donde no le buscábamos. Él nos llamó según una promesa que Él se hizo a sí mismo, por cierto. Dios siempre cumple sus promesas. Nos pasó de muerte, de calacas espirituales, aquellos que eran muertos caminantes, que sí caminábamos, éramos animados, la gente podía vernos y decir, está vivo, pero Dios podía vernos y decir, está muerto. No busca de Dios, no ama a Dios según las expectativas del amor que Dios tiene sobre nosotros. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Está muy alineado a esto que dice Pablo, según la promesa de vida en Cristo Jesús, según la promesa de aquel que dijo que era la vida, que si le seguíamos, que aunque muriéramos, ciertamente viviríamos. Ese es el evangelio, iglesia, en resumen. La promesa de vida, de que los muertos pasan a vida. Tan redundante como suene, esas son las buenas nuevas, iglesia. Que tú estabas muerto en tus delitos y pecados y que la voluntad de Dios se interpuso sobre tu voluntad. Porque si no hubiera pasado eso, en tu voluntad hubieras perecido. Tenía que prevalecer una voluntad y no iba a ser la tuya si Dios quería derramar su amor sobre tu alma. El texto continúa y dice: a Timoteo, hijo amado, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya mencioné al principio que Pablo está a punto de morir y quiere que un hermano suyo, que es como su hijo en la fe, le escuche, que escuche sus últimas palabras, similar a lo que mencionaba al principio en mi ilustración. Pablo le desea a su hijo en la fe las tres mejores cosas que un padre le puede desear a su hijo. Más que prosperidad en la vida, más que una buena educación, más que tengas éxito en los negocios. Si eres padre, ¿sabes qué es lo mejor que le puedes desear a un hijo tuyo? Y si no tienes hijos, a un hermano tuyo, a un discípulo tuyo, a alguien que tú fuiste el medio de gracia que Dios usó para que esa persona viniera a Cristo. ¿Sabes qué es? Estas tres palabras, estas tres cosas que vinieron a Timoteo, que él no estaba buscando, por cierto. Fue Dios quien se las dio. Fue Dios quien se las dio. Gracia, misericordia y paz. Gracia, que es un regalo inmerecido, que tú no mereces. Nosotros somos unos desgraciados, en el sentido literal de la palabra, no merecemos la gracia de Dios, pero Dios la da a pesar de, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. No porque éramos amigos, sino a pesar de ser enemigos, aún Cristo vino a morir por nosotros, iglesia. Nunca se te ocurra pensar que tú ya eras amigo de Dios antes de que la salvación viniera a ti. No importa cuántas buenas obras hacías. No importa si eras muy altruista o pertenecías a Greenpeace. Nada de eso. Eras enemigo, hostil a sus caminos, separado de Dios. Y fue la gracia, la misericordia que leímos en Jonás la semana pasada. Aquella que escandaliza. La paz con Dios. No está hablando de paz en esta tierra, iglesia, cuidado.
Pero yo sigo a Jesús, ¿y por qué toda mi vida es caos? Pues porque eso prometió a aquellos que iban a seguir sus pasos, que iba a ser caos. Todo el que quiera vivir una vida santa, dice un versículo por ahí, sufrirá padecimiento, persecución, sufrimiento. La paz de la que está hablando aquí es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz con Dios, reconciliado con Dios. ¿No crees que eso es lo mejor que le puedes desear a tus hijos? Gracia de Dios, misericordia de Dios, la paz con Dios, con el Creador. Eso es lo que Pablo quiere para Timoteo. Él quiere un llamado centrado en la voluntad de Dios. Eso es lo que él quiere. Timoteo tuvo también un llamado centrado en la voluntad de Dios. Y quiere que le quede bien en claro este aspecto de la centralidad del Evangelio. Por eso escribe esta carta. Dios, cuando te salvó, no solo te salvó de la ira, no solo te salvó para traerte a la gloria cuando partas de este mundo, sino que también te llamó al ministerio. Te hizo un llamado, ¿sabes? No solo yo tengo un llamado para el ministerio, no solo los pastores tienen un llamado, los evangelistas. Si tú eres un hijo de Dios, si gracia, misericordia y paz se te ha dado de parte de Dios, Padre y de su Hijo, como dice el texto, entonces también tienes un llamado para proclamar. Y si no estás proclamando tanto aquí como fuera de las paredes de esta iglesia, de una forma o de otra, según el contexto en particular en el que Dios te tiene, es porque entonces tal vez Dios no te ha llamado, no te ha dado esa gracia, esa misericordia, esa paz de la que habla el texto. Y si ese eres tú, el llamado de Dios es al arrepentimiento. Él nos da esta carta no para ya enviarte al infierno, para condenarte, es para que te arrepientas. Él es paciente, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada. Tardo para la ira, grande en misericordia. Para esto escribió esta carta, para que gracia, misericordia y paz fueran el anhelo de todo ser humano. Vamos a continuar leyendo, iglesia, versículo 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El otro día me estaba acordando, cuando mi esposa y yo salíamos antes de consumar matrimonio, yo le escribía cartas. Aunque cueste trabajo pensarlo, yo escribía cartas de amor. Y entre esas cartas, después mi esposa y yo nos casamos, nos fuimos a vivir a otro país y nos deshicimos de todo lo que teníamos básicamente, ¿no? Nada más nos llevamos nuestras ropas, pero por ahí a mi suegra se le ocurrió guardar una de esas cartas que yo había marcado y se la dio cuando regresamos a mi esposa. Y yo la veo y digo, ¿y ahora esto qué? Y me puse a leerla por mera curiosidad, a ver qué era lo que yo tenía en mi cabeza en esos momentos de enamorado. Y yo la leía y yo decía, no puedo creer, qué persona más cursi. ¿Cómo es que Miriam se pudo haber fijado en mí? Era increíble ver la cursilería que derramaba esa carta. Yo mismo hasta se me erizaba la piel así cuando la leía. No lo podía creer. Como si no fuera yo el que escribía esa carta, eso sentí. Y dice, cuando ven estos 3 versículos que acabamos de leer, el sentir de Pablo, cómo comienza esta segunda carta a su hijo amado en la fe, Timoteo, me asombra ver el cariño
con el que él le escribe esta carta a un hombre, por cierto. Este tipo de afecto que Pablo tenía hacia Timoteo debería de traernos convicción de pecado, iglesia. Escúchame bien. Así como a mí me trajo convicción de pecado ver las palabras que antes expresaba hacia mi esposa y que tal vez ahora me cuesta más trabajo expresar, de esa misma forma nos debería de traer convicción de pecado el leer esta introducción a la carta a Timoteo, si decimos ser cristianos. No recuerdo cuándo fue la última vez que me dirigí a un hermano de esta congregación con tanto cariño, con tanto afecto. Al parecer para Pablo no era cosa de otro mundo. Era más bien un producto de una relación de vivir la vida cristiana en comunidad, en cercanía los unos con los otros, y no una de llanero solitario. Pablo tenía una cercanía junto con los que él militaba para el avance del reino. No nada más tenía su doctrina bien ordenada para entonces ser un buen militante en expandir el reino con la proclamación del evangelio y se olvidaba de los demás. No, era cercano a aquellos que militaban junto con él. Los amaba, les apreciaba, les tenía un cariño muy especial. Versículo 3 dice eso: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. La limpia conciencia de la que habla aquí tiene un doble sentir. Obviamente primero la limpia conciencia de la que habla Pablo es el hecho de haber sido removido la ira, de que ahora Dios lo salvó, ya no vive más en tinieblas, sino ahora vive en el reino de la luz. Ahora sus pecados han sido borrados, tiene una conciencia limpia de saber que alguien pagó la condena por sus pecados. Pero hay otro sentir en esa limpia conciencia de la que habla Pablo, de que como resultado de que eso es verdad en su vida, ahora él vive una vida entregada a los hombres, con amor a su prójimo. Resultado de esa salvación que él experimentó, de esa conciencia limpia que le dio el evangelio de Cristo. Una conciencia consistente a su teología. Y por eso les decía, yo tengo una limpia conciencia. Yo digo que Dios me amó, yo amo a otros como resultado. Sin cesar noche y día, dice Pablo, se acordaba de él en sus oraciones. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que oraste por un hermano de la congregación sin que te lo pidiera? No en el WhatsApp de que, mira, me pidieron oración, entonces voy a orar. Es una oportunidad para orar. No estoy diciendo que eso sea malo, sigámoslo haciendo. Pero no vayamos ahí, eso es la parte fácil. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un hermano de aquí? Que sabes que eso, o un asistente regular, o un miembro de la iglesia, sin que te lo pidiera. Es más, si yo te diera 3 nombres de personas al azar, ¿sabrías cómo orar por ellos? Sin necesidad de que ellos te dijeran algo, alguna carga, alguna lucha con su pecado. Siendo honesto, ¿sabrías cómo orar por ellos y ser acertado? Resultado de que les conoces lo suficiente como para saber cuáles son las áreas donde necesitan oración. ¿Sería así? ¿O tu oración sería muy genérica? Dios, dale paz, Dios, fortalécelo, Dios, cuídalo, Dios. Eso todos lo sabemos hacer, ¿cierto? Dios, ayúdalo a su temor en su enfermedad, en su miedo, en ese anhelo de querer predicar el evangelio, pero que al mismo tiempo tiene un temor. Remueve ese temor. Cambiaría el sentido de la oración, ¿cierto? Hablaría de alguien que íntimamente se relaciona con esa persona por la que está orando. Es más, a veces ni su nombre te sabes de la persona, ¿cierto? Por eso les llamamos hermano. Yo oro por el hermano, Señor, tú sabes cuál es.
Iglesia, lo único que refleja orar por un hermano, llamándole hermano sin ni siquiera saber su nombre, es que ni siquiera has tenido la intencionalidad de acercarte y preguntarle, oye, ya tiene rato que te veo aquí en la iglesia, ¿cómo te llamas? Perdóname por haber dejado pasar tanto tiempo. Iglesia, apenas somos 60 miembros y ya nos está costando trabajo. Imagínense cuando traiga más gente Dios. O tal vez esa es la razón por la que Dios no ha traído más gente. Porque entre nosotros ni siquiera nos buscamos, nos conocemos. Ni por educación no sabemos los nombres. Y hablando de educación, de un estándar del mundo. ¿Cuánto del amor de Pablo hacia Timoteo se puede decir de ti para tus hermanos en la fe? Pensaste que era la introducción de la carta, ¿no? Que no iban a venir los biblazos. Versículo 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Pablo militaba con Timoteo seguramente cuando estaba en la prisión, a punto de morir. Recuerda esos momentos juntos, esos momentos cuando no estaban en prisión o cuando tal vez estaban en prisión juntos. Y cómo lloraba Timoteo tal vez, o cómo lloraba ahorita en su contexto con la iglesia de Éfesos, donde todo estaba convirtiéndose en caos, en luchas de poder con otros líderes religiosos, con otros creyentes. Pablo recordaba cómo es que fueron vituperados juntos por avanzar el reino de Jesús. Todas las memorias que le traían tanto gozo como tanta aflicción. Y en medio de esa aflicción, ese gozo por saber que esa vituperación venía por causa del nombre de Cristo. Pablo habla a Timoteo de la alegría que le causaría verle. ¿Qué te trae tanta alegría últimamente, iglesia? ¿Qué te trae tanta alegría últimamente que no sea al ver las caras de aquellos que Dios llamó de tinieblas a luz? No estoy diciendo que no hay otras cosas que nos deben de traer alegría. No me confundas. Pero ¿qué es lo que te trae tu máxima expresión de alegría? El cumplimiento de tu alegría, por decirlo así. ¿Cuán alejado está nuestro cristianismo del cristianismo de Pablo? Si te cuesta trabajo ir al GAP, por ejemplo, al grupo de aplicación de la palabra entre semana, es porque seguramente tu alegría está en algo más que en ver por 2 horas y media a tus hermanos entre semana. Si te cuesta trabajo venir a las reuniones de mujeres, es porque seguramente tu alegría no es como la de Pablo, que busca ver el rostro de Timoteo para gozarse de alegría. Escudriñar la palabra juntas entre mujeres como que no es algo que te cause alegría. Si te cuesta trabajo venir a evangelizar los sábados, es porque tal vez no te motiva a ver a tus hermanos sacrificando su tiempo junto contigo solo por 2 horas de las 168 horas que Dios les dio vida en la semana, para que juntos llevemos a la comunidad las buenas nuevas de la promesa de vida que habla en el versículo 1. No te trae alegría orar con tus hermanos, seguramente. Yo no sé ustedes, pero a mí me entristece mucho cuando veo ahorita casi las sillas llenas y en la mañana a veces no llegamos ni a la tercera parte de lo que vemos ahorita. Y uno se pregunta, ¿acaso no es que dependemos de Dios en todo? ¿Y acaso no es la oración la que demuestra que en realidad hay una dependencia genuina de Dios? ¿Por qué están tan vacías las sillas? Y obviamente me gozo por aquellos que están entendiendo cuál debe ser su deber al interceder por esta iglesia. Sigan así. Pero ¿qué está pasando con los demás? ¿Cuál está siendo nuestra alegría entre las 9 y las 10 de la mañana, que es más grande que la alegría de venir
con los hermanos, a interceder, a llevar las cargas, a orar la palabra. Es lo que hacemos, oramos la palabra. La palabra que se predica la estamos aplicando entre semana y luego la oramos el domingo. Qué hermoso hacer eso. Y qué triste que perdamos esa oportunidad. Me pregunto si lo que vemos aquí de Pablo hacia Timoteo es mera cursilería cristiana de Pablo, o si era la norma del cristianismo del primer siglo. Me atrevo a decir que era la norma, ¿cierto? Era la norma. Me atrevo a decir que le salía natural a Pablo. No es que quería él quedar bien para que los santos de los siglos venideros digan, oh, qué amoroso Pablo, ¿ya viste? Les apuesto que él ni siquiera sabía que estas cartas las iba a inspirar Dios, o que las iba a poner Dios en su canon. Era la norma, iglesia. Este tipo de lenguaje hacia un hombre, que tal vez ahorita en nuestros días el mundo podría tachar como homosexual. No hay nada de homosexual aquí. Es el amor que Cristo produce en nuestros corazones. Le venía natural, porque vivían todos juntos, un cristianismo natural de toda la semana y no solo de 2 horas los domingos. Versículo 5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sí podemos ver Pablo como aquí afirma la salvación de Timoteo? Quitémonos eso de nuestras mentes, de que solo Dios conoce los corazones. Sí, solo Dios conoce los corazones, pero Él nos dio un instrumento para saber qué hay en el corazón del hombre, ¿cierto? Y eso se llama fruto, el fruto del Espíritu, que revela lo que hay en tu corazón. Y seguramente Pablo veía un fruto muy sano en su hijo Timoteo, que le animaba sin temor decir esta declaración. Y estoy seguro que en ti también. De la misma forma que Pablo hacía esto con Timoteo en sus cartas, él también le pedía ese mismo sentir, afirmar el testimonio de otros como para llamarlos creyentes o no llamarlos creyentes, evaluando así si tienen una fe sincera o no. Obviamente Timoteo era errado, como todo ser humano en algunas ocasiones. Obviamente seguramente hubo momentos en los que se equivocó y a Pablo lo podemos ver. Más adelante vamos a ver cómo menciona nombres de personas que le dieron la espalda. Y no necesariamente está diciendo que eran no creyentes algunos, lo que sí está diciendo es que no fueron fieles en militar con él en los momentos difíciles. Pero también hay algunos que sí da esa perspectiva de que no eran creyentes, y Pablo los menciona hasta con nombre y apellido. Lo mismo, el mismo sentir quería transmitir a Timoteo, que era anciano de una iglesia local. Uno de los beneficios de pactar con la iglesia local, cuando es una iglesia local sana, haciéndome miembro de la misma, es que los unos a los otros testifiquemos que estamos caminando en el fruto de una fe sincera. Es como un cuidado, es un hospital en donde todos somos doctores, todos somos enfermeros, enfermeras, y todos nos vendamos, todos nos ponemos el mertiolate, todos nos sanamos la herida. Esa era la iglesia primitiva. Cuando nos hacemos miembros de la iglesia local, automáticamente estamos dando permiso los unos a los otros a examinar nuestras vidas, a examinar esos frutos para exhortarnos, para animarnos, para que demos testimonio de la fe sincera que decimos profesar. Si nuestra fe no es puesta a prueba, entonces, ¿qué tipo de fe es esa, iglesia? Si yo vengo a la iglesia para verme bien los domingos y según yo tener paz con Dios, ya cumplí Dios, ya te di 2 horas, déjame mis otras 167 horas, 166 horas, tranquilo, que ya cumplí. Esa era la práctica, iglesia, de la iglesia primitiva.
Por eso Pablo menciona solo la fe, no solo la fe de Timoteo, sino de la abuela, de la madre, quienes seguramente fueron instrumentos para que Timoteo viniera a la fe. Primero vino la fe a ellas, después cayó en Timoteo. Que por cierto, quiero hacer una pausa y corregir cualquier pensar de que la fe se hereda. La fe no se hereda, iglesia. La fe uno la ejerce de forma personal. Yo puedo afirmar, ahorita se los digo, la fe de mi esposa. Yo sé que ella, si muere hoy, Dios no lo quiera, pero si muere hoy, ella se va automáticamente a la presencia de su Señor. No necesariamente me atrevo a decir lo mismo de mis hijos. Puedo ver destellos de algunos aspectos de vida cristiana en ellos, pero todavía no me atrevo a afirmar con la certeza que afirmo la fe de mi esposa. Y mis hijos no van a tener ninguna excusa el día final si ellos no se arrepienten. Ellos no pueden decir, ¿no viste que mi padre era pastor, Dios? ¿No viste que mi madre era la ayuda idónea de ese pastor? ¿No viste que ellos proclamaban el evangelio juntos, haciendo equipo? Eso no es válido para Dios. De hecho, eso va a traer más condenación a mis hijos si no se arrepienten. Porque va a ser, ¿no viste que te di a tu padre cristiano, una madre cristiana y aún pusiste excusas para venir a mí, a Cristo? Para venir a fe, genuina fe y arrepentimiento genuino en la obra redentora de Cristo Jesús, a reconocer tus pecados, reconocer que tu más grande necesidad es Cristo. La fe no se hereda, iglesia. Que nos quede bien en claro, aquí lo podemos ver en este pasaje. La fe que primero vino a ellas y después se mostró en Timoteo. Se tuvo que mostrar. Si no se muestra la fe de tus hijos, están muertos. Están muertos. Y no les vas a hacer ningún favor en decirles que están vivos, porque son tus hijos y los amas. Más bien háblales la verdad en amor y de la necesidad de ese Salvador. Amén. ¿Tienes un cariño centrado en la fe común en Dios? Como dice el segundo punto de mi sermón. Si Pablo estuviera hoy entre nosotros, ¿estaría complacido por el tipo de cariño que tienes hacia tus hermanos en la fe? Si entrara Pablo y viera cómo te relacionas con tus hermanos hoy, ¿estaría complacido? ¿Se llevaría un buen sabor de boca o se iría llorando de este lugar? ¿O se avergonzaría de ti por llamarte cristiano y no ver en ti ese fruto de cariño hacia los demás? Quiero aclarar que el hacerme miembro de la congregación no es más que el inicio, iglesia. Es un buen inicio, pero nada más. No pienses que ya te hiciste miembro y ahora por eso debemos estar muy agradecidos. Ámanos. Déjate amar. Es ahí donde se empieza a ver el amor cristiano. No cuando firmé un papel y tuve una entrevista con el pastor y dije las palabras correctas y entonces me puedo hacer miembro de la congregación. Eso no significa nada si no estoy viviendo la vida cristiana. Es como firmar un papel de que me caso contigo, pero después te abandono en la vida real. Es algo muy parecido. Podemos estar cayendo en eso, iglesia, aún como miembros de esta congregación. Debemos ejercitar el cariño con la esperanza que un día podamos escribir cartas tan cursis como la de Pablo, los unos a los otros. Versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El día de mañana, si Dios quiere, ya lo hemos estado anunciando, vamos a abrir la cafetería al público, gloria a Dios. Esa cafetería es una extensión de un ministerio de la iglesia, o así la queremos ver nosotros. Queremos alcanzar almas con una taza de café.
entiéndase que no es la taza de café. Obviamente nosotros tenemos que hacer algo en ese proceso para hablarles de Cristo a esas personas. En donde, por cierto, no pienses que nada más es la plantilla de los que están allá afuera los responsables de esa labor. Estás invitado a esa labor. Estás invitado a tomarte un café. Imagínense que abrimos el día de mañana y yo hoy, antes de que amanezca, me llevo la cafetera y la moledora a mi casa. Y el día de mañana le exijo a aquellos que van a ser parte del equipo, de la plantilla que va a laborar en esa cafetería, que hagan buen café. Hagan buen café, chicos. A la gente les tiene que gustar el café, ahí tienen buen grano. Pero ya me llevé la cafetera y la moledora. ¿No creen que sería injusto hacer esa petición, poner esa carga? Lo sería, ¿cierto? Les estoy quitando esas herramientas que ellos van a poder usar para hacer buen café. El grano así, si lo pones en agua, no suelta su néctar, no sirve de nada. Tendrías que hervirlo y pasar mucho tiempo. Lo tienes que moler. No sería justo, sería ridículo, ¿cierto? Me dirían, Omar, si nos llamaste para la misión de servir café y quieres que demos un café de calidad para que los demás vuelvan, entonces necesitamos la moledora, necesitamos la cafetera. Son herramientas. De otra forma, el llamado es inútil. Pablo sabe que Timoteo, al igual que él, fue llamado por Dios de tinieblas a luz, no nada más de tinieblas a luz, al ministerio. Y Pablo sabe que si Dios hizo un llamado, lo hizo dando a Timoteo los elementos necesarios para cumplir ese llamado. Si Dios te llama a servir café, te da la cafetera y la moledora. Son herramientas para cumplir el llamado. Por el amor que Pablo tiene a Timoteo, le da también esta carta, un recordatorio centrado en el llamado dado por Dios, como dice el último punto de mi sermón. Es un recordatorio. Versículo 6 lo dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Iglesia, si Dios te salvó, Él te hizo un llamado. Y si te hizo un llamado y te salvó, entonces también te dio un don para ese llamado. No hay cristiano salvo aquí que no tiene un don para poner a la disposición de la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que somos un cuerpo, por eso usa Pablo esa ilustración en otras cartas. Un cuerpo se complementa, ¿cierto? Mi mano complementa mi brazo y mi brazo complementa mi mano. Unos sin otros son inútiles o casi inútiles. Tiene sentido esa metáfora, esa ilustración que usa Pablo. Lo mismo ahora con nosotros. Si tienes un llamado a salvación, también tienes un llamado al ministerio. Y si tienes un llamado al ministerio, tienes un don. Y si tienes un don, lo debes de poner al servicio del cuerpo. Seguramente Timoteo en su contexto estaba siendo temeroso de poner al servicio ese don. Timoteo no estaba creyendo la retroalimentación que Pablo y tal vez otros ya le habían dado, de que él era calificado como un ministro para el ministerio, como un pastor. Estaba comenzando a creer las mentiras del diablo o de otros que no eran creyentes, de que él no era apto, que era muy joven, que no era calificado. ¿Qué don te ha dado Dios, iglesia? Cuando te salvó, que estás siendo tal vez hoy negligente en poner al servicio de la congregación. Versículo 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. No nos dio espíritu de cobardía, iglesia. El proceso fue este. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, no buscabas de Dios, estabas separado de Dios. Un día, en un punto en tu vida, alguien te habló de Jesús. En ese momento el Espíritu Santo de Dios comenzó a trabajar en tu corazón. Un proceso que se le llama regeneración, en donde Dios quita ese corazón de piedra, lo arranca y pone un corazón que palpita para Jesús. De forma que puedes reconocer tus pecados ahora, ver que no eres digno de estar en la presencia de Dios, que necesitas un redentor, que tus pecados necesitan ser borrados y que no te va a alcanzar toda la eternidad
para borrarlos, porque no hay suficiente eternidad para borrarlos. Necesitas que alguien los borre por ti y llegar a esas conclusiones, que Dios es santo y tú no lo eres, que Él no va a dar por inocente al culpable y que necesitas que alguien pague por ti o tú pasarás una eternidad en el infierno. Eso hace el Espíritu, muerte a vida, reconocer la necesidad de un Salvador. Y entonces cuando entra Cristo, la esperanza de vida, en donde Él vivió la vida que tú no pudiste vivir, pagó la muerte que tú merecías morir y te dio a su Santo Espíritu para comenzar a seguirle de la forma que antes no le seguías, para amar sus mandamientos de la forma que antes no amabas, para buscar obedecerle de la forma que antes no buscabas. Eso es lo que pasa. Ese es el obrar del Espíritu. Arrepentimiento también viene en ese momento. Es un paquete completo de arrepentimiento, de fe, de reconocer, de ahora querer seguir. Es un combo. Todo pasa casi al mismo tiempo y se va perfeccionando conforme pasa nuestro caminar en Cristo. ¿Es ese tú? ¿Ese eres tú? Iglesia, hay 3 tipos de personas sentadas en este lugar escuchando este sermón. Los que están poniendo los dones de Dios, que Dios les dio al servicio y para la edificación del cuerpo. Los que están sirviendo, los que no están sirviendo y necesitan ser llamados como Timoteo a avivar ese don que Dios les dio para edificar a los santos. Y los que el Espíritu Santo no ha comenzado a obrar en sus corazones para venir en arrepentimiento y fe en Jesús. Uno de esos 3 eres tú. Si eres el primero, sigue así. Dios quiere hijos en la fe que estén modelando a los demás cómo es que se debe de poner a la disposición del cuerpo esos dones. Si eres el segundo tipo de persona, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para poner a la disposición ese don o esos dones? Y por favor no me digas que nadie se ha acercado a ti para ver en dónde puedes servir. Es el Espíritu el que no te deja estar tranquilo y tú te vas a acercar a nosotros y preguntar en dónde hay una oportunidad para servir. Si el Espíritu Santo mora en ti, tú vas a estar buscando esas oportunidades. Si te gusta servir en el ministerio X y no se te ha dado la oportunidad, es porque seguramente tal vez no es evidente que tú necesitas servir en ese ministerio, así que no te frustres. Mejor porque no empiezas a servir en un ministerio donde hay la necesidad y ya después, conforme veamos tu eficiencia, tu fidelidad, tu amor, tu entrega, entonces te querremos poner en otros. Amén. En otras palabras, si no sirves más que en el ministerio donde ejercitas tu don, muy difícil vamos a pensar en ti en otras posiciones de ministerio. Te queremos ver servir, no nada más en donde Dios te dio un don, por cierto. No nada más en la alabanza, porque tocas muy bien un instrumento. Te queremos ver evangelizando los sábados. Queremos ver que vengas a las reuniones de hombres, si eres varón, a las de mujeres, si eres mujer. A las de mujeres, si eres joven y no tenemos un grupo de jóvenes, lo siento. ¿No te parecería mejor aprender de mujeres adultas que tal vez ya tienen tiempo caminando con Dios? ¿Qué vas a aprender de otra joven que no tú ya sabes? Y no porque Dios no les dé sabiduría a los jóvenes, sino que siempre es mejor aprender de los más experimentados, ¿cierto? Muchos profesan un llamado, no todos dan frutos dignos de ese llamado. La pregunta sería si aquellos que no dan frutos es debido a que tal vez se engañan en pensar que tienen un llamado, cuando en realidad el problema de la falta del fruto es la falta del llamado dado por Dios. El llamado de Pablo a Timoteo era el de dejar de ser cobarde y que en su lugar se pusiera a la disposición de la congregación con los dones que Dios le dio y lo dotó cuando lo salvó. Que recordara que no es en sus fuerzas, sino en las fuerzas del que en primera instancia le dio vida para responder a ese llamado, es decir, al Espíritu Santo de Dios, en esas fuerzas.
Es ese Espíritu Santo del cual estamos hablando aquí, iglesia. ¿Estamos dispuestos y sometidos a la influencia de ese Espíritu Santo? Iglesia, por todas las generaciones de cristianos siempre se van a hacer eco a estas palabras, hacer un avivamiento al don que Dios nos ha dado, porque siempre vamos a ser tentados a flaquear, a distraernos. Pablo quiere que nos enfoquemos, que nos centremos, por eso inicia su carta con este saludo. Esa carta con tanto cariño a Timoteo, Dios la diseñó no nada más para que Pablo llegara al corazón de Timoteo. Él quiere que llegue a nosotros. Y aunque han sido exhortaciones fuertes de esta mañana que seguramente no esperabas en los primeros 7 versículos de segunda de Timoteo, tómalas como una muestra de amor de tu Dios para tu persona, como una muestra de cariño, porque Dios te ama y Dios te salvó para amor a tu prójimo, para amor a Él mismo, y que en eso se cumpliera la ley de Cristo. Esa es la ley que hay que cumplir, iglesia, la del amor, el amor sacrificial, el amor que no espera nada a cambio. Vamos a orar, iglesia, para que ese tipo de carta se pueda decir de nosotros un día, y si ya se está diciendo de nosotros, que esto crezca y abunde. Amén. Vamos a orar.